Hola, bienvenidos al segundo episodio de ¿Cuánto cuesta soñar? Como en nuestro primer episodio estuvimos entrevistando a Stephanie y tocó el tema del visado de estudio, me parecía sumamente importante que supieran las oportunidades de estudio que tienen en España y aclararle las dudas a todos ustedes que se quieren venir a España y todavía son estudiantes o quieren ser estudiantes. Para aclarar esos temas, he invitado a María Laura, quien fue estudiante en este país, es venezolana, hizo casi todos los trámites que ustedes necesitan saber y qué mejor que alguien que lo ha vivido para contarnos un poquito de todo este tema de ser estudiante en España. Bienvenida. Gracias, encantada. A ver, lo primero que creo que debemos saber es, ¿puedes venir a España y estudiar como extranjero? Sí. ¿Las universidades te piden algo como distinto por ser extranjero o es igual que si eres español? A ver, es distinto. Yo es verdad que soy venezolana, pero tenía mi pasaporte español, entonces no pasé por eso, pero conozco mucha gente que ha tenido que hacerlo, pero en principio tienes que o tener una visa de estudiante, que creo que lo hablaste en el episodio pasado, o el asilo. Vale. Tener como algo que acredite que estás en el país legalmente, o sea, mientras tramitas todo, tener la residencia. Exacto. Realmente el procedimiento es igual, o sea, por ejemplo, si tienes el asilo, pues ya tienes como una residencia, solo que tienes que estarla, creo que anualmente renovándola, sí, pero te puedes inscribir en la universidad igual, y el proceso es el mismo, el proceso de inscripción de la universidad es igual, si eres español o si no lo eres. Vale, pero entonces es igual que en Venezuela, que para entrar a la universidad te piden el título de bachiller, y luego aquí tienes que presentar la prueba, pero para el título de bachiller de Venezuela tienes que homologarlo, que eso lo hablamos en el episodio con Stephanie. ¿Cuánto suele tardar, cuánto te tardó a ti el homologar tu título de bachillerato aquí en España? Bueno, lo del título de bachiller depende mucho de la comunidad autónoma, de la ciudad en la que estés. Por ejemplo, yo recién llegada estaba en Galicia, que es donde estaba mi familia, y a mí me salió muy rápido. Para hacer la homologación tienes que tener el título de bachiller legalizado, apostillado, las notas de bachiller todas legalizadas, apostilladas, acta de nacimiento, acta literal si la tienes, DNI, residencia, todo eso. Y el proceso se hace por internet, o sea, la solicitud lo haces por internet. Vale. Y las tasas, tienes que ir al banco y pagar las tasas. En 2019, que fue que yo me vine, eran creo que 50 euros, si no me equivoco, que se pagaban para homologar. Yo lo hice y después, en 2019, en ese momento, yo tuve que ir a una oficina en Santiago de Compostela a entregar todos mis papeles. Actualmente creo que sigue siendo así, porque los papeles igual los tienes que entregar. Vale. A mí la homologación me salió en un mes. Sí, acá yo conozco a personas que le ha salido en un mes, en 2 meses, o sea, es súper rápido. Relativo. Pero o sea, no es como la homologación universitaria que te tarda un año o 2 años. Es súper lenta. No, la de bachiller suele ser bastante rápida, sí. Tienen que tener en cuenta que si vienen de Venezuela, el pensum es igual. Aquí se ven muchas más cosas en bachiller que lo que vemos nosotros. Ven un año más incluso. Sí, hay un año más, ven más materias, lo que es química, no tienen idea, ven cosas mucho más avanzadas que nosotros en Venezuela vemos en la universidad, ellos lo ven en bachiller. Entonces yo por lo menos tenía un promedio de 19,75, vale, y la homologación a mí no me salió en 9,75, me salió en 8,5, me bajaron un punto. También porque eres extranjera y no te van a dar una ventaja que con respecto a los de aquí, porque eso sí, para entrar a las universidades, bueno, igual que allá, tienes que estar en listas, es por promedio, entonces es bastante competitivo porque tú vas a llegar a competir contra gente que estudió aquí, entonces tú estás en desventaja. Y al igual que se hacía en mi época en Venezuela, que ya tú no lo viviste, nosotros hacíamos la prueba del CNU, aquí es el EBAU. La EBAU. O la PAU, sí, depende de la comunidad autónoma, porque esa es otra. Para entrar a la universidad, o sea, ya después de que tú haces todo el proceso de homologación, te salió la homologación, yo por lo menos por mi parte, y lo que yo siempre recomiendo a todo el mundo que se viene es que hagan un curso, yo lo hice durante un año, para prepararte para el examen de la universidad. Que, ojo, tú lo puedes hacer desde Venezuela. Sí. Porque yo empecé en Venezuela. Empecé a hacer el curso en Venezuela. Que estas pruebas están en internet, el temario está en internet y tú puedes ir estudiando desde Venezuela y decir, mira, porque el año que viene me quiero ir a estudiar a España y te traes todos tus papeles ya apostillados, legalizados, de manera que cuando tú llegues vas a homologar tu título y a presentar tu prueba. El examen, sí. Porque aquí son caros los cursos. Sí, bueno, yo empecé a estudiar en Venezuela, pero es verdad que yo recomiendo hacer un curso con una persona, porque tú puedes estudiar solo, pero de verdad que los temas, o sea,
es otra cosa. De verdad que ves un montón de cosas que en Venezuela no se ven, lo que es química. Yo por lo que soy del área de la salud, porque Claro, aquí en España depende también, de lo que tú quieras exacto, estudiar. porque aquí en España también hay un montón como de bachilleratos. Está el bachillerato científico, que es el de ciencias, el bachillerato de artes, el bachillerato de humanidades. Entonces, los que se expanden por esos tres tipos, dependiendo de eso, va a ser su EBAU. Porque si Vale. tú haces el de humanidades, quiere decir que te vas a presentar a carreras de humanidades. O sea, que tú te tienes que, por ejemplo, si quieres estudiar ingenierías, debes estudiar las materias De que ciencia. te van a pedir. Exactamente. Si quieres humanidades, tal, o sea, Exactamente. depende. Si vas a artes, lo mismo. Si quieres estudiar cine o arte dramático o tal, tienes que preparar las materias de ese bachiller, porque son cosas totalmente distintas, no ven lo mismo. En artes no vas a ver biología, no vas a ¿Y ver tú las química. presentas en la convocatoria con toda la gente que haya estudiado Con aquí o toda hay una la- no. convocatoria para extranjeros? Con toda la gente de aquí. Por eso es que yo empecé a estudiar desde Venezuela. Cuando yo sabía que me iba a venir, yo empecé a estudiar en Venezuela sola, por mi cuenta, obvio, viendo temario, pero cuando vi, o sea, no podía hacerlo sola, porque por más videos de YouTube que tuvieras, si tú tenías una duda, era como que, ¿a quién le pregunto? Claro. O sea, yo apenas llegué, empecé mi proceso de homologación, que ojo, yo pensé que a mí me iba a durar, y la verdad es que me salió rápido. Yo me inscribí de una vez en una academia. Yo en ese momento pagaba 250 mensuales por la academia. Fue un año de curso. Que son más caras las academias que las universidades. Sí, sí, es mucho más caro, todo eso es mucho más caro. Pero bueno, yo me inscribí y éramos un grupito de 6, 8, iba 3 días a la semana. Entonces, por ejemplo, la parte de ciencia, Ajá. de sanidad, es muy diferente. Porque por lo menos yo en Venezuela estaba estudiando odontología, por ende también quería estudiar odontología aquí. Que es una de Entonces, las carreras más difíciles de sí. entrar. O sea, también es que te la Porque es pusiste. por puntos, sí. Yo me la puse muy alta. O sea, es por puntos. Por ejemplo, aquí la EBAU para entrar en una carrera los puntos son hasta 14. Exacto. Eso ¿no? quiere decir que la gente que va a estudiar medicina, odontología, enfermería, intentan tener un promedio de 10. De 10. En el colegio. En bachiller. O sea, en Venezuela es hasta el 20, pues aquí es hasta el 10. Entonces, Mientras aquí la mejor gente... promedio, o sea que ya Exacto. tú en vez de 10 tú tenías 8.5. Exacto. Entonces tenías que tener una excelente nota. En Tenía la que sacar EBAU, 10 y 10. y en la EBAU tienes que sacar 14, pues. Para que si la Exacto. porque me imagino que la suma de esas dos es lo que te pone en una posición para entrar a una universidad Sí, o no. pero a mí lo que me pasó es que yo igual con el 8,5 no llegaba al 13 que estaba odontología. Yo hice la prueba Exacto. intentando, porque ¿qué pasa? Anualmente cuando tú haces la EBAU, las notas o suben o bajan, dependiendo. es de la gente. Porque la última persona que entra en la carrera es la que va a decir cuál es la nota de corte del año que viene. Por ejemplo, en odontología, el año pasado el corte quedó en 13, porque la última persona que tuvo el cupo para entrar en odontología sacó 13 en la EBAU. Exactamente, correcto. Entonces tú sabes que este año, si sacas menos de 13, no vas a entrar. Exactamente. Solamente entran los que tengan más de 13. Exacto. Y si hay 20 cupos y 50 sacaron 14, pues sorry, 14, los primeros 20 son los que entran y los que no entraron. Exactamente. A mí lo que me pasó, yo por lo menos no entré el primer año, o sea, yo no entré porque yo llegué a 12,5. Y eran 13 el corte. Yo llegué a lo máximo, porque claro, yo saqué 10, 10 y yo tenía 8,5. Que ojo, los extranjeros, la gente que estudia aquí tiene que presentarse a todas las materias, que creo que son 4 o 6. Cuando eres extranjero, te presentas nada más a 2. Ojo, tú te puedes presentar a todas las materias. Lo más típico es que te presentes a 2. En el caso de sanidad, te presentas en biología y en química. Que son las dos más importantes. Exacto. 2 puntos y 2 puntos. Solo puedes tener 4 puntos en lo que es la EBAU. Un examen te vale 2 y el otro examen te vale 2 para llegar a 14. Pero hay mucha gente que le pasa como a mí, por lo menos es muy poca la gente que yo conozco de Venezuela que ha venido aquí que ha logrado estudiar odontología o medicina. No, es muy ojo, poca. O sea, sí se puede, pero es muy difícil. Pero el primer consejo es muy sean difícil. realistas. Exactamente. Ustedes saben las notas que tienen en tu colegio en Venezuela y que es difícil el acceso a la BAU. Las notas de corte están, hay un montón de foros, puedes saber un montón de información por TikTok, por Instagram, o sea, sí. Entonces hay que ser realista, pero para las otras carreras no es imposible. Obvio, además, o sea, hay miles de carreras. Exacto. Y lo puedes, o sea, no es como que es un imposible. No es, ay, qué difícil es estudiar. No, porque yo por lo menos, lo que pasa, estoy hablando de mi caso personal porque yo entré en otras carreras. Yo en su momento entré en psicología, entré en farmacia, entré en enfermería, o sea, yo entré en la universidad. Pero yo simplemente no quise, porque son carreras que a mí no me importaban. Entré en Derecho también y, por ejemplo, Derecho creo que la nota de corte es un 7.
Hay gente que entra directamente, o sea, si tú no quieres hacer la EBAU, tú puedes optar por no hacerla, te arriesgas, por ejemplo, derecho está en 7 y tú tienes un promedio de 9. Tú te puedes arriesgar a no hacer la EBAU porque no es obligatoria, siempre y cuando tú pases el número, exacto. Entonces tú te arriesgas y dices, bueno, yo tengo un 9, está en 7, yo me voy a arriesgar, no la voy a hacer y me inscribo. Te inscribes, es como que mandas tu solicitud. Cuando ya salen, que ya corrigieron todos los exámenes y empiezan a entrar, los que primero, ponte que hay, no son tantos los cupos aquí en España, en Venezuela son más cupos, ponte que hay 20 cupos para derecho este año. Las 10 primeras tienen 12, pero los otros 10 tienen 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, entonces entraste sin tener que hacer la EBAU. Porque es muy relativo. Pero claro, mientras mejor nota, es mejor a la universidad a la que te puedes ir también. Claro. Porque me imagino que, por ejemplo, la Complutense de Madrid, que es una excelente universidad, pues será más competitiva. Sí, o sea, es igual que en Venezuela, que peleabas por irte a la central, a la ULA, o sea, a la UCAP, sí. Al final es lo mismo. Pero no es imposible y no hacen una distinción entre... No hay distinción, no hay distinción ninguna. Tú vas, presentas tu examen, o si no quieres, como ya te expliqué, tú vas, presentas, ves si quedas o no quedas. Lo que dice Gaby también es verdad, que cuando tú haces la solicitud, porque también, aparte de pagar la homologación, tienes que pagar para hacer la EBAU, que creo que son 50 euros también. En 2019 eran 50 euros, no sé si eso ha bajado o ha subido, no sé. Pagas las tasas, llevas el papel a la universidad, todo esto antes de que sea la EBAU. Obviamente, claro. Y te dicen las fechas y las horas en las que tienes tu examen, en qué parte de la universidad, tal. Y cuando haces la hoja, Ajá. tú pones pones 6 carreras y también pones universidades a las que quieres ir. Era igual que en Venezuela, igualito. También es verdad que después, cuando ya te sale tu nota, a mí por lo menos cuando me salió 12,5, me decía, quedaste en enfermería en Santiago de Compostela, en Madrid, en Barcelona, en tal, y yo podía elegir a dónde me quería ir, si me quería quedar en Santiago o si me quería ir. O también, muchas veces pasa, conozco a una chica que quedó creo que fue justamente odontología, pero no quedó donde quería, sino que se quedó en Barcelona. E igual se fue a Barcelona, o sea, a veces no quedas en ciudad, pero quedas en otra. Pero bueno, exacto, quedaste y tú decides si te puedes ir, si no te puedes ir, si te compensa, si no te compensa, pero es verdad que la posibilidad es muy amplia. Claro. Las carreras de humanidades son mucho más sencillas porque la verdad es que España es un país muy de sanitarios. Aquí la gente quiere estudiar medicina, enfermería, hay más salida de trabajo, es donde más se gana dinero. Sí, claro. Y para las formaciones profesionales, que también es una excelente opción, porque también tienen un mercado laboral bueno aquí. Yo hice una formación profesional, eso fue lo que yo hice. Yo al ver que no quedé en odontología, porque sí, yo me podía ir por enfermería, me podía ir por psicología, pero yo decía, o sea, voy a estudiar 4 años, una carrera que no me gusta, es que ya me ponía como de mal humor, era como, no, tampoco voy a estudiar lo que sea y voy a ser infeliz el resto de mi vida, no. Claro. Entonces me fui por una formación profesional, por una FP, que realmente aquí en España son como una carrera universitaria. Sí, que valen exactamente lo mismo. Porque es que en Venezuela está el estereotipo de que si eres en Venezuela técnico, creo que se llama técnico superior. Ay, ni siquiera fue la universidad técnico. No. Aquí, o sea, y es que incluso puedes conseguir mucho trabajo mucho más rápido. Mucho más rápido y más, o sea, más. Sí, hay más demanda de empleo. Más demanda. Y creo que no tienes que presentar la BAU. ¿O sí? O sea, lo que pasa es que al hacer depende, porque puedes quedar en una pública o puedes quedar o puedes irte a la privada, porque hay FPs públicos. Ah, vale, igual. No sabía. Entonces, no es que tienes que presentar la EBAU, pero tienes que tener notas muy buenas. Para la pública. Para la pública, exactamente. Y luego la privada, sí es. La privada, pues tú vas, te inscribes y ya, ojo, el proceso es igual, tienes que tener tu título homologado, todo, claro. apostillado. Es como la universidad. Es igual que la universidad, es exactamente lo mismo. ¿Y cuánto duran los FP? Depende, porque hay FPs que duran 2 años, hay FPs que duran 3 años, el mío por lo menos duró 3 años. Vale, y las carreras duran 4 años. Aquí, en Venezuela son 5, aquí son 4. Depende de la carrera, porque en medicina son 5, odontología son 5, depende mucho de la carrera. Y derecho tienes que hacer derecho y luego hacer un máster para... Porque aquí derecho es más complicado que en Venezuela, o sea, tú te gradúas de derecho y en Venezuela puedes trabajar mucho más fácil. Aquí derecho es muy complicado, igual que psicología. No puedes trabajar como psicólogo graduado de psicólogo. No, tienes que hacer sí o sí un máster porque si no, no puedes hacer nada, no te sirve de nada la carrera sola. Que eso es otro, o sea, las universidades aquí, que bueno, hay públicas y hay privadas, nosotros nos estamos centrando en las públicas
porque las privadas son súper caras. Las ojo. privadas, para las privadas tampoco es nada. Tener tu título homologado es lo mismo, solamente que no compites contra nadie. Tienes que pagas tener y ya. dinero. Exacto, tú pagas y ya. En cambio, las públicas, ¿cuánto suelen costar las carreras universitarias? Depende, por lo menos lo que son la sanidad, en el momento en el que yo entré, que me lo pensé, eran 700. Incluso el año pasado volví a quedar en psicología, que me llamaron de la universidad y eran 700. El año. El año entero. El año entero, que ojo, Eso es barato. está Es barato. súper barato porque yo, por lo menos en el ciclo superior que hice, que era de higiene bucodental, yo pagaba 160 al mes. Sí, o sea que es más caro Sí. una formación profesional que la carrera, porque la carrera es en una universidad pública, solamente que pagas un porcentaje. Contabilidad me parece que son 600 euros. Sí, hay carreras que son hasta 400 euros el año. El año entero. Depende mucho de también la demanda. ¿Qué pasa? Sí. En España también pasa mucho que hay carreras que no llegan, no se inscribe nadie. Literalmente se inscriben 3 personas. Entonces, esas carreras suelen costar Más barato. Exacto. Porque para que la gente se inscriba. exactamente, como un incentivo de, oye, mira, vente para acá. Lo que sí es que deben tener en cuenta es que luego, o sea, están las carreras, pero para todas las carreras que hablamos que tienen máster, estos máster sí son pagos Sí, esos son privados. y Los son más máster caros. privados. Entonces te Porque- vas a encarecer tu carrera. O sea, para hacer un máster público es muy difícil. Conozco muy poca gente que ha hecho Bueno, máster que público. en medicina es el MIR y bueno, tienes que Pero tienes que estudiar competir. 2-3 años. O Sí, sea, lo del MIR, mi tía hizo el MIR y bueno, ya estuvo como 2 años estudiando porque lo del MIR es una locura. Es súper o sea, difícil, Te estás exacto. presentando con toda España para quedar en esa especialidad. que tú quieres y muchas veces no quedas en la especialidad que tú quieres porque tú quieres cardiología y no quedaste en cardiología, Exacto. quedaste en psiquiatría o quedaste en tal. Luego, bueno, que eso sí es igual que en Venezuela, pero Sí. ojo, no vas a quedar no es de donde tú eres, tienes que mudarte, tienes que pagarte todos esos mudarte, sí. gastos. Lo mismo pasa con derecho cuando vayas a hacer el máster de la abogacía y con todas las carreras que necesites. O sea, que eso va a ser un gasto que sabes que lo vas a tener, que bueno, solo vas Cuando a averiguar. termines la carrera ya tú vas Ya tú pensando, vas a pero saber. yo pienso que al momento de hacer una carrera tú tienes que pensar ya todo. El global. Porque no es como que, ay, terminé la carrera y ¿qué hago? Exacto, no. O sea, tú tienes que tener como un plan. desde Venezuela o desde Colombia, del país en que Sí. tú estés, tú tienes que decir, bueno, me voy a ir a España a estudiar. Me voy a enfocar en que quiero quedar en esta carrera. Exacto. Voy a presentar mi EBAU, me llevo todos mis papeles, saqué tanto, entré a la carrera, cuánto me va a costar la carrera, cuánto me va a costar mantenerme, porque ten en cuenta que si te vienes con visa, pues vas a tener permiso de trabajo, pero si no, no, entonces Claro. tienes que mantenerte. La universidad es barata, pero luego Pero el estilo de vida, exactamente. vivir. Si te Luego- vienes con tus papás, pues mucho mejor. Pero Pero- hay mucha gente que se viene sola. Sí, sí, exacto, que no es muy imposible, pero son No. cosas que tienes que tener en No cuenta. es difícil, de verdad que no es difícil, pero también tiene que ver siempre y cuando, o sea, a mí por lo menos me pasó que yo soy súper buen estudiante, yo tengo un promedio de 19.75, a mí me va a ir súper bien, y a mí fue como un balde de agua fría cuando me di cuenta que no quedé en la carrera, fue como que Ojo, los españoles son bastante competitivos también. muchísimo, Como, muchísimo, te muchísimo, iba- hay muchísima algo que- competencia, aquí estudian mucho, de ¿Verdad? verdad que estudian mucho. Y la universidad, o sea, la vida de estudiante, eso, es difícil, o sea, las materias, el estudio, o comparado con, por lo menos nosotros que somos de Venezuela, comparado con la vida académica venezolana. Que esto es un poco fuera solamente por chismorreo, pero... Es que es algo muy distinto. Sobre todo es al principio. Es al principio porque de verdad tú llegas. Yo me sentía muy bruta. Cuando yo llegué yo decía, Dios mío, soy una bruta. Me gradué del mejor colegio de Barinas. Yo decía, qué mierda. O sea, me sentía como... Le dije a mi mamá, parece todos reales. O sea, ese colegio es una... Nada. Sí, sí, porque pero era como es- que... porque es diferente. A mí me pasó en el máster, yo quedé... Yo decía que soy bruta. En el corte del primer trimestre yo quedé penúltima. O sea, éramos 60 personas y yo Sí. quedé de 58, una cosa así. Yo me iba muriendo. Pero es porque la manera de razonar aquí es distinta, la manera de redactar textos también. Entonces, tú tienes que adaptarte porque luego los profesores te evalúan según el criterio de aquí. No, de No es allá. igual, Entonces, sí. son mucho más literales. Por ejemplo, aquí el sarcasmo es diferente. No, y eso de, voy a ponerle el labio en el examen del profesor, no, porque Son te va muy a raspar. caletreros, O sea, sí. son muy caletreros. O sea, explícame el artículo tal, tienes que poner el artículo tal cual. Punto y coma. O Sí, sea, es porque si diferente. no, sí. Pero no es un imposible, o sea, no, porque luego que te adaptas, Cuando le te pones adaptas, yo creo que lo más difícil de todo es la EBAU. Lo más difícil porque aparte que es estás recién la EBAU, llegado. no solo por eso, sino porque de verdad a día de hoy todavía me parece muy increíble
la diferencia, o sea, tú no tienes ni idea, Gaby, de que en Lo que Venezuela tú pasa- no ves nada, de no. verdad no ves nada. Lo que a pasa comparación. es que ustedes, esta generación, no presentó la prueba del CNU. Yo duré Puede un año ser, estudiando para puede quedar en ser. medicina. Un año. O sea, estudiando en cursos. Y aquí en España, el último año de colegio es prepararse para la Puro EBAU. para la EBAU, solamente Pasan para la un año EBAU. entero en el colegio estudiando Preparándose para la EBAU. Tienen un año más de bachillerato, pero ese año es intensivo EBAU. para la universidad. Entonces, claro, nosotros estamos en desventaja. Antes en Venezuela era así. Eso lo quitaron, pero bueno. O sea, yo por lo menos entré en Venezuela en medicina sin Sí. presentar nada, con mis notas y ya, ¿sabes? No, Aquí porque no. antes no, pero antes no. Y Claro. uno iba todo, o sea, eso era un acontecimiento. Tú presentabas la OPSU, pero la OPSU era No, una eso no era cagada, nada pues, que o sea, ver. nada que ver. Y luego que no sé si tú lo llegaste a tramitar o sabes de gente lo de becas universitarias. Lo de las becas es... yo llegué a tramitar yo la tramité la beca todos los años, porque haciendo FP, haciendo... Ojo, aquí también no solo tienes un técnico superior, sino que tienes un técnico medio, tienes muchas opciones. O sea, por lo menos yo que no quedé en odontología, que era la carrera que yo tenía, yo me deprimí, obviamente, pero tenía como un abanico de opciones y yo decía, ay, no es que me voy a quedar sin hacer nada. Hay muchas Claro. cosas que puedes hacer. Tienes muchas opciones para estudiar. Entonces, a todas puedes optar por la beca. Eso depende de comunidad autónoma, de ciudad. Por lo menos en Santiago está la beca. Aquí hay otro tipo de beca. O sea, porque hay becas de, por ejemplo, aquí hay becas de la Comunidad Autónoma de Canarias, Exacto. hay becas de la Unión Europea, Exacto. hay becas por el Ministerio de Estudios, o sea, hay muchos tipos de becas y tú puedes meter papeles A todas. Si te, sabes que luego te las aprueben o no, bueno, pero tocar la puerta no es entrar. Exacto. A mí por lo menos me las rechazaron todas, pero porque yo trabajaba. Entonces ellos decían, bueno, tú tienes sueldo, tú te puedes pagar tu... Claro. Entonces depende, si más o menos que tengas Pero en hay cuenta. gente que se la aprueba. Hay gente que se la aprueban, claro. Pero a mí por lo menos siempre me la rechazaron, pero era porque me decían, no, es que tú ganas tanto, tú ganas más de sueldo mínimo, entonces no te podemos dar la beca, tal, no sé qué, X y Z, entonces no, a mí nunca me la dieron, pero tengo una amiga que se la dieron siempre, todos los años. Entonces, lo eso que es que no puedes contar, o sea, porque tú la metes hoy y eso puede tardar un año en llegar. O sea, tú no un puedes... año no, pero sí es verdad que es lenta. Y tú además no puedes de contar que con eso por lo menos lo que es la beca de comunidad autónoma de Canarias, de Galicia, de Valencia, tiene una cosa que es que si tú raspas, tienes que devolver el dinero. No Vale. es como que, ay, raspé, no. O sea, a ti te dieron 2.000 euros Sí. porque te becaron este año. Ojo, y las becas son que Depende. puede que te paguen la Exacto. universidad o puede que te den una beca de alimentación. Entonces te digan, Exacto. bueno, en este año yo te voy a dar 2.000 euros para tu Exacto, comida del exacto, año. exacto. Pero entonces si tú raspas 2 materias, Tienes que tienes que devolver los 2.000. sí. O sea, tienes que obviamente ser un buen estudiante. Entonces, no te van a pedir que saques 10 de 10. Pero que ojo, pases. para tramitar la beca no necesitas presentar las notas. No tienes que presentar tus notas. Tú simplemente haces todos por internet, Ya, pero es que por el ellos tienen ayuntamiento. acceso a todos tus datos. Sí, obvio, pero realmente como que les da igual siempre y cuando no tengas 0. Y me imagino que también hay ¿Sabes? becas de la universidad. Ah, sí, hay becas de la universidad, pero eso sí tienes que tener notas muy buenas. Muy buenas para Muy que te buenas, bequen. O sea, eso sí es que bueno, que también habrá gente que es excelente estudiante. Aquí no van a discriminar a extranjeros de ciudadanos. No, de sino verdad que todo el mundo tiene opciones Derecho. a esta beca y lo que tienes que ser es un ciudadano ejemplar y un buen Exactamente. estudiante. O sea, por lo menos echarle bola. Exactamente. Por lo menos cuando yo entré, el año pasado que entré en psicología, yo entraba directamente con beca. Y yo el año pasado no presenté la EBAU. Sí, pero ya estabas estudiando aquí en la formación profesional y Pero, tenías notas brutales. Exactamente, yo tenía 10 de 10 en mi ciclo superior, entonces a mí me llamaron de la universidad, oye, mira, tal, y me dijo, entras con beca, no tienes que pagar nada, me salían gratis los 5 años. Porque aquí, que esa es otra opción, el que hace una formación profesional, si tienes muy buenas notas en tu formación profesional, eso te vale de puntos para entrar a la universidad luego. O sea, hay gente que hace formación porque quiere entrar a enfermería. O sea, por lo menos en un momento me llegué a plantear, también empecé a hacer el FP, por eso yo decía, bueno, si saco 10, nada más necesito, o sea, puedo sacar 14, ¿sabes? Vuelvo a presentar la EBAU, saco 10 y 10 en los 2 exámenes, tengo 14, tengo la nota máxima para poder entrar a odontología, sí. Eso lo hace mucha gente. Y la chica que te dije que conocía que había entrado en odontología lo hizo así. Hizo primero la FP, la misma que yo, higiene,
y después presentó la EBAU. O sea, obviamente Y se te va a se hacer fue. más larga la carrera, o Sí. sea, vas a tener que hacer 5 años de odontología y aparte que sí, Los 3 años de higiene, más después el año de la EBAU, más sí, después pero, los exacto, 5 que años sí, de la pero carrera. siempre si es tu Hay sueño, opciones. siempre tienes opciones para entrar a la carrera de tus sueños, o sea, simplemente que el camino va a ser más largo. Es más largo, Pero pero, no es hay un imposible. montón de opciones, Sí. exacto. Entonces, por lo menos yo saqué 10 y yo quiero presentarme a la EBAU el año que viene y saco 10 y 10, tengo 14, puedo entrar a la carrera que me dé la gana. Medicina, odontología, la que yo quiera porque es la exacto. nota máxima. Que ojo, llegar a la nota máxima es muy difícil. Normalmente 1 o 2 en toda En España, toda España llegan. llegan Sí, al sí, 14, sí, a la claro. nota máxima, o sea, es muy difícil. Porque cada año además los exámenes van como... Siendo más difíciles porque el promedio Sí, está subiendo un montón. porque el promedio está subiendo un montón. Antes el corte eran que sí 8 y ahora el corte son 13 puntos. O Sí. sea, la gente es como No, superdotada. odontología al principio, antes de yo venirme era 9. Sí, ahora Y el está año que 13. yo me vine era 13. Y 13. se ha mantenido en 13, 13, 13. Incluso hay universidades que están en 14. No, es una locura, es una locura. Y luego algo que a mí me voló la mente, o sea, yo estaba, wow, no lo podía creer, era el tema de los Erasmus Ah, sí. en España, y más que esto es para todo el mundo, creo que casi nadie en Latinoamérica Lo sabe sabe. que existe y que a mí me hubiese encantado haber estudiado en la universidad aquí, nada más para haberme Para haberte ido ido. de Erasmus. Que para el que no sabe, el Erasmus es la Unión Europea. Cuando se constituyó, dijeron: yo quiero que todos los ciudadanos de la Unión Europea conozcan Europa y se Europa sientan entero. Europeo. europeos y que todos somos hermanos. Y entonces hacen intercambios entre toda Europa. Aquí siempre vemos un montón de extranjeros. Uy, sí. Y se van porque tú tienes un año de tu carrera para irte dividido en 2 si tú quieres, 6 meses y 6 meses para cualquier país de Europa y te lo pagan. Sí. Entonces, a ver, más o menos, ¿qué sabes tú? ¿Cómo funciona este tema del Erasmus? El Erasmus, una vez que ya tú estás en la universidad, puedes optar por él. Ojo, creo, si no estoy equivocada, que también se puede a través del FP. Vale. Que en la FP también te puedes ir de Erasmus. Es muy, O sea, muy, tú de muy pendeja poco. te casaste y no te No, fuiste. pero yo no sabía, o sea, es que te lo digo, es algo que Es que mucha gente, ojo, yo no sabía que yo de FP me podía ir de Erasmus. No, me y hay enteré un montón de hace españoles nada. que no se van nunca, porque por vegueros o porque no saben. O porque no, o por miedo. flojera o por miedo. Pero yo por lo menos, yo no sabía que me podía ir de Erasmus. ¿Viste? Pero si no me hubiera ido, pues. Ojo, y pero no lo gratis, sabía. Y gratis. o sea. Ujú. A ver, lo del Erasmus es, la universidad presenta la convocatoria y todo el mundo se puede presentar. Todo el mundo se puede presentar. Te piden hacer como una lista de los Vale. países más o menos a los que te quieres ir, pero antes de hacer esa lista, es como que tienes que saber tu nivel de idioma. ¿Sabes? Coño, si te Sí, quieres de ir inglés, a... alemán, exacto, inglés, italiano. alemán, francés, italiano. Sí, los del idiomas país, exacto. que se hablan en Europa. Esos son más o menos los países, los idiomas, porque, bueno, si te sobre ¿sabes? todo inglés. Sobre o sea, todo porque inglés. en esos países todo el mundo habla inglés. O sea, aquí inglés Sí, es el universal. exacto, exacto. Entonces es como que te piden que más o menos les digas cuál es tu nivel de idiomas y dependiendo del nivel y tus notas, te dicen, bueno, hacen como un estimado y te sacan unos puntos. Bueno, Gaby, tú tienes 10 puntos. Con esos 10 puntos, tú seleccionas las carreras, ojo, las carreras accesibles a tus puntos. No es que, sea, no, yo me quiero ir a Milán, yo me quiero ir a Milán y Milán son 15 puntos, yo me quiero ir para Milán, lo voy a poner. Los países. No, los exacto. países, porque, bueno. Exacto. O sea, Y tienes lo- también que ser un poquito realista y decir, bueno, tengo 10 puntos, no te O vas sea, a poner sí. a coger carreras de 12, 13 porque no te No, va a dar, si eres te un vas a quedar por fuera. si eres un súper buen estudiante, pues puedes optar a los mejores países. Pero es que o sea, eso, Alemania. pero es que eso te lo dicen ya, te dan los puntos. Claro, por eso, pero vas a Te dan tener los buenos puntos, vas a tener exacto. buena puntuación. Pero si eres un vago, pues sabes que para Alemania no te vas a ir. No, y que además es muy poco recomendable porque tú vas a ver clases en alemán. No, y son universidades muy difíciles. Yo, O sea, a todos los que se han ido de Erasmus a Alemania han llegado raspados. sí, El porque- semestre entero raspado. Porque no te van a hacer los exámenes en español a ti, no van No. a explicar las cosas en español por ti. Porque, ojo, tú te No. vas a una universidad a ver ese semestre. O sea, tú Exactamente. vas a ver tus mismas materias, vas a ver tus mismas clases con profesores, todo, simplemente que te vas a mudar de país durante esos 6 meses. Exactamente. O el año entero. Puedes hacer 6 meses, yo me quiero ir 6 meses a Alemania y 6 meses a Italia. Lo puedes hacer. O, bueno, yo me quiero ir 6 meses a Alemania. Pues el año entero. Te vas el año entero a Alemania, eso también se puede hacer. Pero, o sea, yo considero que hay mucha gente que no lo toma en cuenta, que se tiene que tomar en cuenta el nivel de idioma, pero de verdad. O sea, obviamente tú te vas de Erasmus también para aprender el idioma, Para pero es que tienes que mejorarlo. tener aunque sea algo.
Porque vas a si ver no, clase. vas a estar raspado y vas a llegar a España raspado. Y ojo, vas a tener Y le que pasa a repetir, mucha gente, vas a tener exacto. que repetir el Exacto. semestre, pero aquí Y en le pasa a España. mucha gente porque se toman el Erasmus, que sí, el Erasmus es para conocer, para conectar con gente nueva, para conocer cultura, para aprender, para rumbear, sí, pero Sí, bueno, tampoco vas a llegar raspado, yo pues. conozco a gente que ha ido a Italia, a Exacto, Lituania, exacto. o sea, y bien, pero eso, porque perfeccionas un idioma, Sí. aprendes una cultura, pero eso tienes que estudiar, tienes que Sí, echarle sí, bola, sí, o sea, sí, sí. al final estás estudiando, es tu carrera Exactamente, universitaria. exactamente. Y Pero es sencillo, o sea, el proceso, la universidad prácticamente te dice todo lo que tienes que hacer porque te lo dicen. Mira, todos los vamos a años hacer son las Erasmus. mismas, o sea, todos los años son los mismos países a los que te puedes, siempre es como lo mismo. Yo creo que van Yo creo que variando. las ciudades, los países son los mismos, porque es la Unión Europea. Lo que creo que puede ir variando son las Sí, ciudades. por las universidades. Exacto, Y porque sobre todo por tu carrera. depende, porque- eso te iba a decir, depende de la carrera, depende mucho de la carrera. Por lo menos no conozco a nadie que esté estudiando medicina que se haya ido de Erasmus. A nadie. ¿Será que es súper peludo medicina? Exacto, no O sea, conozco a pero nadie no que esté creo- estudiando medicina que se haya ido Porque de es que Erasmus. estás muy enfocado estudiando. No ¿sabes? solo eso, Entonces, sino que los términos científicos del, ¿sabes? Esos nombres súper difíciles que son términos tal, aprendértelos en otros, si en español son de memorizarlos todos un coñazo, imagínate en alemán. claro, sí, sí, sí. Entonces, al final también depende de tu enfoque. Yo por lo menos si estuviera estudiando odontología, yo no me iría de Erasmus. Yo, Es que va a depender, pero si yo. tú te vas a venir a estudiar, no sé, contabilidad, vaya a hacer Erasmus, disfrute, pásala bien. Exacto. O sea, y... Bueno, eso también es relativo. Si tú estás estudiando medicina y te quieres ir de Erasmus, disfrútate tu viaje y tu Y, o cosa. sea, y cuando tú tramitas tu Erasmus con tu universidad, que se lanza su convocatoria, pues evidentemente Sí. que ir a la universidad pregunta qué me pides, qué papeles voy a llevar, o sea, todo lo haces con tu universidad. Sí, todo es la universidad. Automáticamente ellos lo tramitan también la beca. Sí, pero también es importante decir que no siempre te puedes ir de Erasmus. No siempre, porque los Erasmus tienen por ejemplo, hay ciudades o países que tienen una plaza, 2 plazas. No, pero por eso es la lista de que Exacto. Sí, pero hay gente que se queda, muchas veces hay gente que se queda sin poder irse. Porque quedaste por fuera de Porque, lista. sí. No, Bueno, mira, pero puedes aplicar para el siguiente exacto, semestre. puedes aplicar para el siguiente semestre. O sea, puedes aplicar todos los semestres cuando esté la convocatoria abierta. Vale. Pero no puede ser que ese semestre no te toque viajar. Y también sé que, por ejemplo, cada país tiene como una cantidad de dinero que te van a dar. Por ejemplo, si Sí. te vas a Alemania, te van a dar 10.000 euros. Si te vas para Te Lituania, pasaste. no, yo dando ejemplo, yo no sé cuánto dan. Y para Lituania te van a dar 4.000, porque es más barato. Sí. Pero si mucha gente va, pues se quedan sin dinero y empiezan al de 10.000 le voy a dar 8.000, al de 4.000 le voy a dar son 2.500. Lo que pasa es que automáticamente que tú te vas de Erasmus, a ti te van a dar dinero, como una beca por el Erasmus automático. Tú, mira, te vas a, yo qué sé, Lituania, pues automáticamente a ti, la Unión Europea, porque tienen un fondo para eso, te dan dinero. Depende Que de con la eso te vas a distancia, mantener allí. exactamente. O Pero sea, depende de la distancia de que, por ejemplo, aquí en Tenerife estamos lejos de absolutamente todo, es más distancia, pues te van a dar más dinero. ¿Qué pasa? Cada año es más gente la que se está yendo de Erasmus y esos fondos son muy cortos. Puede ser que a ti te tocaran 8.000 euros, pero mira, los fondos no dan para 8.000 euros, te voy a dar 4.000. Sí, eso puede pasar. Lo que sí es que cuando ellos ponderan el Erasmus, ellos ven cuánto cuesta vivir en el país al que tú te vas a ir. Entonces, ellos Hacen te como van, un estimado ellos de te van a cuánto dar es lo lo que va a gastar este suficiente para que te muchacho. puedas pagar la habitación y la comida. Exacto. Lo que evidentemente no vas a vivir tú solo en un piso comiendo sushi todos los días. No, o sea, es en una habitación estudiantil en el campus universitario. Es en el campus universitario. Y pues con puros estudiantes de todos los países del mundo, cero lujos y viviendo Como un al día. hostal, eso es un hostal. Eso, y viviendo al día. Exacto. Lo que es que tienes que tener fondos para irte porque lo mismo que pasa con todas las becas. No te la pagan de una vez. No, no O sea, te vas con el no. dinero en el bolsillo. Tú tienes que los primeros meses Sobrevivir y exacto. subsistir a tu manera. Depende, es que las becas aquí son... Puede ser que te la den al mes, puede ser que te la den a las 2 semanas, puede ser que te la den a los 4 meses. Exacto. ¿Sabes? Tú te vas en septiembre y de repente te transfieren la mitad de la beca, no completa, en enero. Tú de septiembre a enero tienes que ver cómo vas a subsistir, exacto. o sea, tienes que irte con un colchoncito.
Sí, exactamente. Sí o sí te tienes que ir con un colchoncito. Saber cuánto va a ser tus gastos Exacto. y llevarte el dinero. Hacer un estimado, porque es verdad que te lo van a pagar, sí, pero no sabes cuándo. Exacto. Incluso conozco gente que ha llegado del Erasmus y le han transferido la mitad que faltaba y ya están aquí en España otra vez. O sea, Sí, que lo de la beca es muy relativo. O sea, pides prestado, que tus papás te den, o tú ir reuniendo, Exacto. porque mira, yo sé que Yo dentro me de tanto quiero me ir de quiero ir de Erasmus, Erasmus. exacto. Yo en Y vas tercer reuniendo. año, tú entraste en la universidad y tú dices, yo en tercer año me quiero ir de Erasmus. Pues tú te vas ahorrando tu dinerito para poder irte de Sí, Erasmus. en sobre tercer todo año. depende del país al que tú Claro. estés pensando irte, porque hay países que son mucho Más más barato. baratos, o sea, más baratos que España, o hay otros que son más caros. O sea, si te vas a ir a Lituania es más barato, si Sí. te vas a ir a Alemania, pues es más caro que España, no lo puedes comparar. Algo nuevo que yo he visto del Erasmus, que por lo menos lo he visto mucho este año, es que también están, pero creo que esto ya es totalmente pagándolo el estudiante o los papás del estudiante, que también están incluyendo países tropicales del Caribe. Mucha gente se está yendo a Puerto Rico, a Costa Rica, Sí, yo también creo que estos son, sobre todo a Puerto Rico, un montón de gente. yo también creo que son Pero eso como ya, privados. exacto, eso lo Pero pagas tú o bueno, tus papás. nosotros como latinos nos queremos venir para aquí y vamos a ir por Europa, o sea, al final, Exacto. bueno, no sé. Bueno, no sé, si tú Cada te quieres quien- ir a Puerto Rico, que sepas que también tienes la opción de irte de Erasmus a Puerto Rico, pero Nueva creo que lo tienes que York. pagar. Pero creo que lo Y- tienes que pagar tú. Y lo que sí es que lo mismo, igual que las universidades, no importa si tú no eres español, No. puedes solicitar el Erasmus siempre y cuando tú tengas residencia en España, porque tú estás residencia por asilo, por lo que Residencia, sea, visa, o sea, asilo, lo que tú quieras. Mientras tengas un papel que avale que tú estás si tú aquí estás aquí en legal. España, tú puedes irte para tu Erasmus. Exacto. Y lo que necesitas para irte, pues lo que te diga la universidad. O sea, tú tienes que tramitarlo con tu Es que sí, universidad. eso te lo tramita la universidad. O sea, ellos sacan la convocatoria y te dicen, bueno, necesito esto y esto. Eso O sea, te lo y dice la universidad. Tienes Sí. que, ojo, no es que lo vas a hacer de otra mañana, es como desde el año antes. O sea, Sí, ya- es un proceso largo, eso sí, es un proceso largo. Abren la tú convocatoria y tienes que ir. Tú desde ese año quieres, mira, yo me quisiera ir el año que viene, pues empiezas a tramitarlo. Exacto. O a por lo menos investigar qué es lo que te van a pedir, tal, no sé qué. Sí, no puede ser una persona que esté raspada. Si estás raspado no te vas a ir de Erasmus. ¿Me No, explico? bueno, obviamente, claro. Y, o sea, no sé, si les ha quedado alguna duda, déjenlo en comentarios, que la llamamos y le decimos, mira, María Laura, está esta duda, y yo les respondo sin ningún problema. Y para finalizar, te quiero preguntar, a ti como estudiante, ¿cuál crees tú que es la ventaja de haber estudiado en España? O sea, ¿qué consideras tú ventajoso de estudiar aquí y no en Venezuela, por ejemplo? O en Colombia, Perú, México, no pongamos Yo creo Venezuela. que es bastante relativo. Por lo menos mi área, que es el área de la salud, depende. O sea, yo creo que la ventaja realmente es el título europeo. Más que otra cosa. Que te puedes ir a cualquier parte de Europa sin tener que homologar, sin tener que pasar trabajo. O sea, si yo mañana me quiero ir a Alemania, yo sé que en Alemania ya yo tengo una profesión y no tengo que hacer nada. Simplemente llego, trabajo y ya está. Creo que la ventaja Imagínate tú Sí. tener un título que te valga en para toda Europa, en todo un- O sea, sí. nada más eso es. Eso para mí es la ventaja. Para mí realmente. también. Para mí, yo considero que esa es la ventaja. que Para tiene. mí también. Además de que si te vienes, independientemente que te quieras quedar a vivir aquí, sino que quieres venir a estudiar, vas a aprender una cultura nueva, vas a conocer cosas nuevas, vas a estudiar de una perspectiva distinta, vas a ver la vida de forma diferente, que te abre la mente Sí, siempre. sí. Pero, y eso, vas a tener un título que te Que vale, te vale en toda un Europa. continente entero. O sea, Es que eso es lo mejor. Y que no es costoso. O No, sea, no. yo incluso La pública es muy barata. sí, La pública yo es me muy atrevería a decir que si, aparte, si eres un papá que estás viendo esto, si tu hijo le echa bolas y tu hijo Si está es dispuesto estudioso, sí. y está dispuesto a trabajar y a estudiar al mismo tiempo, es mucho más fácil que tu hijo se mantenga aquí en España mientras trabaja y Que en estudia Venezuela solo. que en Venezuela, porque si tu hijo, Sí. si tú eres de Barinas como nosotros y tu hijo se quiere ir a Caracas, para mantener a un niño estudiando en una universidad en Caracas es súper caro, mientras que si tú estás estudiando y trabajando aquí al mismo tiempo, Te puedes pagar tu habitación, te puedes pagar tu sí. habitación, te puedes pagar tu comida Tu comidita, y te puedes sí, pagar sí, tu sí, sí. universidad porque es barata. Además que la puedes fraccionar. Tú puedes fraccionar el año, los 700 lo puedes fraccionar perfectamente y pagar 20 euros mensuales. O sea, Sabes que luego Sí. están las bibliotecas públicas, no, luego y hay que un montón de cosas para optando a becas es muy sencillo. Optando a becas, Puedes la verdad tener que becas para sí. los libros, por Sí, ejemplo. O sea, sí, no sí, es sí, sí. que esto también es no solamente para la fantasía de venirte a Europa a estudiar, sino que si tú como papá estás viendo esto, que sepas que es una opción. Porque tu hijo tiene posibilidades en otro país. Sí, porque los sabemos que hay muchos padres en Latinoamérica que sufren porque sus hijos tienen un sueño de estudiar algo y
nada más pensar en mantenerlos en otro estado, que si pasa en Venezuela, me imagino pasa en todos los países de Latinoamérica, es que es difícil porque es caro. O sea, pagar una habitación, pagarte la comida, y las universidades, aunque son gratis, pues siempre gastas plata. O sea, Sí, es sí. que... Ojo, que eso no quiere decir que España no tenga sus gastos. No, sí, pero porque puedes... Pero es un poquito más accesible, por lo menos en ese tema. Es verdad que Sí. tienes que pagar alquiler, pero si te Sí, vas a si una trabajas. habitación, o sea, No, ojo, yo creo todo que está con un trabajando. sueldo, exacto, con un sueldo mínimo, ponte 1.200, puedes vivir tranquilo. Puedes pagarte tu habitación. Ojo, al día, no vas a vivir con lujos ni con nada tal, pero puedes vivir tranquilo estudiando. Un Exacto. estudiante. Es que vas a vivir como un estudiante más, vas a tener que sacrificar bastante porque vas a tener que estudiar y trabajar, pero es Pero una se opción, puede, se puede. no es imposible y vas a tener un título avalado en la Unión Europea, que es bastante. Para mí la ventaja es esa, Luego que puedes coger, puedes estudiar en cualquier país. irte Exacto, para puedes ir a Holanda, cualquier país, sí. que te pagan un montón de dinero, pero estudiaste un poco más barato aquí. No, y que también la homologación, si tú te pones a ver, si te vas a un país que no es de la Unión Europea, vale mucho más, tristemente, vale mucho más un título de aquí que de Venezuela o de Perú o y de que Colombia. luego, o sea, para asegurarte un futuro, porque por ejemplo tu plan es vivir en Holanda porque vas a vivir mejor y vas a ganar más dinero. Sí. Pero es que estudiar en Holanda va a ser mucho más difícil y mucho más caro. Entonces es como una estrategia a largo plazo. Exactamente. Estudio aquí, me mantengo aquí, me gradúo aquí, Y voy aprendiendo el idioma exacto. y luego me voy para Holanda. Exacto. O sea, al final es como pensar a largo como un plazo. trampolín. Uno tiene que pensar como en un trampolín. Ah, yo quiero hacer esto. Eso. Pues empiezas desde aquí, te sacas tu carrera y vas saltando a donde tú consideres que te va a ir mejor o lo que tú quieres también. O sea, Exacto. es relativo. Y también a la gente de sanidad que no se desanimen. Estudiar medicina es muy difícil en este país, es muy difícil, pero sí se puede. Y si no, tienes más opciones. Hay un montón de FPs, hay FPs de parafarmacia, de farmacia, técnico de rayos, higiene bucodental, prótesis dentales, o sea, hay un montón de opciones que de verdad les digo que ser técnico en este país es una carrera, es como una carrera universitaria, es exactamente lo mismo y por lo menos tengo más trabajo yo como higienista que los odontólogos recién graduados. Así es. Y nada, fue un placer haber estado con ustedes, espero que les haya gustado y ya saben que soñar cuesta, pero no tanto. Chao, chao.